Muy buenas noches, estimadas estudiantes. El día de hoy vamos a dar inicio a la clase de continuación de lo que tenía que ver con signos vitales y examen físico. Dentro de lo que es examen vital, vamos a analizar los signos vitales. Específicamente hemos analizado ya dos, que son frecuencia cardíaca y presión arterial. Muy bien. Ahora vamos a ver la mecánica ventilatoria, específicamente frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y todo lo que tiene que ver con la función respiratoria, la mecánica vulvar. Vamos a ir bien. Primero, como ustedes ya tienen conocimiento, lo importante de que tenemos que saber es la anatomía y la fisiología. ¿De qué cosa? Del sistema respiratorio. Tenemos aquí las estructuras. Esta estructura que tenemos vías superiores, vías respiratorias e inferiores. Esta cavidad se llama la cavidad nasal. Estas son las fosas nasales por donde ingresa el oxígeno, ¿verdad? Se calienta y pasa a esta zona que se llama la nasofaringe porque comparte la parte nasal con la parte faríngea. Viene la orofaringe, ¿por qué? Porque comparte la zona oral con la faringe y de ahí viene la laringofaringe y de ahí tenemos la laringe. En donde también tenemos otras estructuras como la cuerda bucal, la epiglotis, la glotis, etcétera. De ahí nos vamos a las vías respiratorias inferiores. Tenemos la tráquea, los bronquios, estas estructuras, los bronquiolos, que son estas ramificaciones, y aquí exclusivamente tenemos los sacos alveolares. Por ejemplo, este es el bronquio y aquí es en donde vamos a tener el saco alveolar. Ya, este es un saco alveolar y este que estoy dibujando aquí es un alveolo. Aquí tenemos las células de los neumocitos, neumocitos uno, neumocitos 2, por donde va a ingresar ¿qué cosa? El oxígeno. Y por aquí tenemos los capilares, tenemos venas y arterias. Por aquí va a estar un eritrocito en donde va a ser el intercambio gaseoso. El eritrocito específicamente por la proteína hemoglobina se carga de oxígeno y elimina lo que sería el CO2, que es el dióxido de carbono. Y en el alveolo es en donde se va a dar exclusivamente este proceso, que es el proceso de intercambio gaseoso. También debemos mencionar que hay una capa que recubre el pulmón, la conocemos como pleura, ¿ya? Ahora tenemos también el sistema nervioso central, que es lo que va a regular. Por ejemplo, aquí tenemos exclusivamente la zona que nos va a ayudar con la respiración, que es la zona neumotáxica, la zona apnéusica, que son estas estructuras, y también estos lóbulos, los lóbulos dorsales y eh, los lóbulos dorsal, que nos va a ayudar en el área de la inspiración y a la expiración, a los músculos accesorios. Aquí también debemos entender quién es lo que va a regular qué estructura es el bulbo raquídeo. Él es el que va a regular la función respiratoria. Muy bien, continuamos. Ahora tenemos la frecuencia respiratoria. ¿En qué consiste la ventilación mecánica? En una inspiración y en una expiración. Esa es una respiración. Por ejemplo, vamos. Inspiremos, expiremos. Eso es una frecuencia respiratoria. Frecuencia, ¿qué quiere decir prevalencia? ¿Cuántos números, cuántas veces usted realizó esa acción en un minuto? O sea, la inspiración y la expiración. Una inspiración y una expiración hacen una frecuencia respiratoria. Ahora tenemos, vamos a ir viendo datos. ¿Cómo medimos en primer lugar? Por ejemplo, hay que entender una situación. Usted no puede ir directamente y decirle, ¿sabe qué? Manténgase tranquilo que le voy a tomar la frecuencia respiratoria. Voy a ver cómo respira. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar sometido a estrés a que nosotros estamos observando, por lo tanto, la frecuencia respiratoria se va a alterar y nos puede dar una taquimia o una bradigmia.
entonces no van a ser datos correctos. ¿Qué sería lo correcto? Mientras yo voy, le digo, ¿sabe qué? Le voy a tomar los signos vitales, por favor, deme su bracito para tomar la frecuencia cardíaca. Mientras yo estoy valorando la frecuencia cardíaca o estoy haciendo otra actividad, puedo observar cómo se expande y se contrae lo que es el tórax. O puedo colocarle, puedo decir, ¿sabe qué? Voy a palparle su abdomen y puedo, pero siempre con el consentimiento informado. ¿Para qué? Para poder medir la distensibilidad cuando por medio del músculo diafragma se contrae y se relaja. Entonces ahí puedo ir midiendo, y una, dos, tres, y cuento en un minuto cuánto me va a dar. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria normal en una persona, dice la literatura, de 12 a 20. Aquí lo dice de 15 a 20, no hay ningún problema. La frecuencia respiratoria en un recién nacido de 30 a 80, en un lactante menor de 20 a 40, en un lactante mayor de 20 a 30, en niños de 2 a 4 años y en niños de 6 a 8 años de 20 a 25. Aquí tenemos las alteraciones, pero para poder ver esto, me gustaría aquí darles específicamente un video. Un video que nosotros vamos a escuchar, ¿qué cosa? Los ritmos respiratorios. Ya, muy bien, aquí tenemos ritmos respiratorios. Aquí los tenemos, por favor, presten mucha atención para La manera poder escuchar. Déjenme borrar que aquí se me ha ido esta. Ya. Vamos a escuchar. en que respiramos, el ritmo o lo profundo de cada inspiración dice mucho sobre el estado de salud. Estos se clasifican en patrones respiratorios y tienen características reconocibles que se describirán a continuación. Primero, se debe estar familiarizado con el patrón de respiración normal, y esta será la línea de base para el aprendizaje de esto, y se escucha algo así. A continuación tenemos la taquipnea, que es una respiración rápida, y esta se va a ver en trastornos como embolias pulmonares, ataques de pánico, ejercicio intenso y muchas otras causas, y se escucha algo así. A continuación tenemos la bradipnea, que es un patrón de respiración con baja frecuencia y se ve en condiciones como obesidad y alcoholismo. Hasta ahí. Vamos escuchando, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a escuchar una eunia, que es un sonido normal? Patrón de respiración De normal, esta forma. y esta será la línea de base para el aprendizaje de esto, y se escucha algo así. Ese es un sonido normal. Y si observamos una curva, es una curva normal, una curva que tiene un ritmo normal. En cambio, si nosotros nos vamos ahora a ver la Ataques de pánico, principal alteración, vamos a darnos cuenta que tenemos una taquimia. Escuchemos. ejercicio intenso y algo con baja frecuencia. Y vamos a observar aquí específicamente en la gráfica del ritmo. Miren cómo está alterado. Y en cambio, cuando escuchamos una bradignia, es una disminución de la frecuencia respiratoria. La bradipnea, que es un patrón de respiración como obesidad. Así se escucha. También se describe el patrón de respiración de Biot, que es el resultado de una agresión cerebral producto de accidentes cerebrovasculares o infecciones como sífilis, entre varias causas más. Se describe como un periodo de apnea seguido de una respiración rápida y seguido de otro periodo de apnea. La fisiopatología detrás de esto es fácil de entender, debido a que el cerebro normalmente controla la respiración, pero en caso de sufrir una lesión, el centro respiratorio será inhibido y solo comenzará a funcionar nuevamente en caso de un fuerte estímulo, y este estímulo serán los fuertes niveles de dióxido de carbono en sangre, y así es como suena.
Ya ahí tenemos, es una respiración irregular con episodios de apnea. Apnea significa que el paciente no respira. Por otro lado, tenemos el patrón de respiración de Cheyne-Stokes, que es el resultado de un daño cardíaco. Es similar al patrón de Biot debido a que ambos están precedidos y seguidos de un periodo de apnea. Sin embargo, el patrón de Cheyne-Stokes es un aumento gradual seguido de una disminución gradual y así es como se escucha. Ya aquí hay que escuchar esto que es importante. Es similar a la respiración de Biot, pero la diferencia es que es la respiración aumenta y disminuye y va lo que es el periodo de apnea. Vamos a escuchar. Ya con eso podemos diferenciar también la respiración de chain stock. Finalmente tenemos el patrón de Kussmaul y está caracterizado por un patrón profundo, irregular, con pausas inspiratorias y que orientan a acidosis metabólica. Es similar a la taquipnea, pero difiere porque tiene ondas más largas y tiene sentido porque están en estados acidóticos este tipo de pacientes y lo que están buscando es compensar la acidez al disminuir la concentración de dióxido de carbono en sangre. Y así es como se escucharía. Esa es una respiración de Kussmaul característica de un cuadro de acidosis metabólica. Ellos quieren disminuir lo que es la hipercapnia, que es el aumento de dióxido de carbono en sangre mediante la respiración. Por eso no es una taquimia, porque la taquimia es rápida, en cambio aquí es lento y es profundo. Escuchemos de nuevo. Con eso terminaríamos aquí lo que es los patrones respiratorios. Vamos a seguir. Ahí tenemos la bradina, a la hipernea o hiperventilación es cuando el paciente respira más de 20 repeticiones por minuto. Taquimia, apnea, respiración de Kussmaul, respiración de Cheyne-Stokes. ¿Cuáles son los factores que van a alterar y van a influir directamente dentro de la función respiratoria? Los tenemos aquí, el ejercicio, el ambiente, el estrés, grandes alturas, por ejemplo, también lo que son los medicamentos, también pueden alterar lo que es la frecuencia respiratoria. ¿Qué más? ¿Qué factores influyen? El estrés, bueno, ahí lo estamos viendo, ¿ya? De ahí tenemos, vamos a ir exclusivamente a revisar ahora sí el tema de temperatura. Si nosotros queremos saber quién regula la temperatura, es el hipotálamo. El hipotálamo tiene un termorregulador que es el que va a regular la temperatura. Tenemos funciones, respuestas voluntarias e involuntarias. Por ejemplo, ¿cuáles son estas? Antes de que llegue lo que es la fiebre, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Movimientos, que es escalofrío. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un episodio de hipertermia o fiebre, tenemos algo característico que se lo conoce como mialgia, que es dolor muscular, ¿ya? ¿Por qué? Porque los músculos comienzan a contraerse con la finalidad de qué cosa? De aumentar la temperatura en el cuerpo. Asimismo, también la glándula suprarrenal aumenta la función metabólica y también lo que es la provoca taquicardia. Por eso es que nosotros sentimos como que se acelera el corazón. ¿Qué más? Las glándulas sudoríparas comienzan a inhibir lo que es la transpiración y comenzamos también a sudar. Y también tenemos lo que es la vasoconstricción o dilatación de los vasos sanguíneos para aumentar lo que es la temperatura. La temperatura es el equilibrio entre la producción de calor por el cuerpo y su pérdida. El centro de termorregulación está situado en donde? En el hipotálamo. Nosotros podemos tomar lo que es la temperatura a nivel oral o bucal, a nivel óptico, a nivel axilar, a nivel anal o también
tenemos diferentes dispositivos, como es el dispositivo infrarrojo, que es como una pistolita que podemos observar aquí, el dispositivo digital que va directamente en contacto con la piel, o también ya no se usa exclusivamente, eso sí, téngalo bien en claro, ya no se usa y está descontinuado por el alto riesgo tóxico que puede tener los termómetros de mercurio. Estos están descontinuados. ¿Cuáles serán los hallazgos que nosotros podemos encontrar en un paciente? La hipertermia y la hiperpirexia, ¿ya? Por ejemplo, y la hipotermia o la hipertermia. La podemos conocer a la hipertermia como hipertermia o también como pirexia. ¿Qué dice esto? Que va a ser la temperatura por encima del límite superior normal. ¿Cuánto es la temperatura normal? Vamos a ir revisando. La temperatura normal en un adulto es de 36 a 37. ¿Ya? ¿Qué más? Recién nacido de 36,1 a 37,7, lactante de 37,2 y en niños de 37 de 37. ¿Qué más debemos hablar aquí? Por ejemplo, aquí tenemos según la intensidad. Una fiebre alta, temperatura superior a 39. Aquí recordemos que, ¿qué decía? Que la hipertermia también se la conoce como pirexia, pero la hiperpirexia es cuando sobrepasa los 41 grados centígrados. ¿Qué es lo que puede pasar si pasa o sobrepasa los 41 grados centígrados? Que el paciente pediátrico o adulto convulsione debido a una sobreexcitación de las neuronas. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podemos ver aquí? Según la curva, una fiebre continua, fiebre remitente, intermitente o recurrente. El síndrome febril, ¿qué es lo que va a causar? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Sensación de calor, escalofrío, cefalea, malestar, astenia, sed, obviamente sed porque está deshidratado, anorexia, polialgia, que polialgia es un dolor poli, significa aumento, muchos, un dolor generalizado. Signos, fase febril, una fase rubórica, taquicardia, polipnia, disminución de la presión arterial, lengua saburral, que es una lengua deshidratada, o boca seca, piel caliente, sudoración, orina escasa, puede estar anúrico. Esta es una lengua saburral. Es muy común en pacientes cuando tienen febrícula. O una, ¿sí ven? Esta es la lengua. No porque esté sucia, sino debido a la deshidratación. ¿Qué más vamos a encontrar en estas pacientes? ¿Ya? Eso vamos a ver ahí. Y de ahí también tenemos que ver qué es la saturación de oxígeno y cómo se lo mide. La saturación de oxígeno es parte fundamental también, es la saturación que nos trae la hemoglobina. Y la saturación puede ser de 95 a 100, que es lo normal. Si el paciente tiene menos de 95, tiene de 91 a 94, va a tener una hipoxia leve. Si tiene de 90 a 86%, una hipoxia moderada. Y si es menor a 85, una hipoxia grave. Eso sí, téngalo bien en cuenta. Igual el día que tengamos práctica, realizaremos la correcta toma de signos vitales. Entonces, terminamos ahí con el tema de signos vitales. Hemos visto absolutamente todos. Y ahora vamos a ir a otro tema, que este tema se llama examen físico. Examen físico es importante dentro de lo que es la valoración, porque recordemos, ¿cuáles son las etapas del proceso de atención de enfermería? Son 5: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Valoración, ¿qué se viene a la mente? Yo ya les dije, anamnesis, entrevista, obtener la información del paciente, su historia clínica, que es un documento legal que obtengo, antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares, antecedentes patológicos quirúrgicos. ¿Por qué? ¿Para qué? No porque quiera ser curioso, sino que me sirve para poder recabar información y dar un diagnóstico oportuno, ¿ya?
Entonces, vamos a continuar. Ya vimos valoración, ya hicimos, revisamos absolutamente todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la anamnesis, la parte oral, la entrevista, los datos objetivos. Ahora vamos a centrarnos también en la parte de valoración, porque todo lo que estamos viendo es valoración. De aquí viene la etapa diagnóstica, que es la segunda etapa del PAE, viene la planificación, que son objetivos con NOC y NIC, viene la etapa de intervención y la etapa de evaluación, que sería lo último. El examen físico es la exploración que se practica a toda persona a fin de reconocer las alteraciones o signos producidos por la enfermedad, valiéndose de los sentidos y de pequeños aparatos o instrumentos llevados consigo mismo, tales como termómetro, tensiómetro, fonendoscopio, que es igual que el estetoscopio, y también se valora la situación mental y emocional del paciente. ¿Cuál va, ¿Cuál va a ser el objetivo general de esta clase? Obtener o de lo que es examen físico, obtener la información del paciente en relación a los aspectos físicos, mental, emocional, individual y familiar. Las precauciones siempre explicarle y hacer lo que es el consentimiento informado, porque el paciente puede malinterpretar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente, si es un adulto mayor, que usted le diga, ¿sabe qué? O es un adolescente y le diga, ¿sabe qué? Le voy a hacer el examen físico, por favor, desnúdese. Usted tiene que explicarle en qué consiste el examen físico, para qué se realiza, cuál es el objetivo y cómo repercute en su salud física y psicológica y emocional. Recordemos que hay muchas personas que tienen una personalidad distinta, una personalidad introvertida en donde puedan experimentar altas cantidades de cortisol porque tienen miedo que otras personas las observen. Entonces, eso puede ser muy visible. ¿En qué sentido? En que la persona tenga ansiedad, esté con hiperhidrosis, que se llama cuando comienza a sudar demasiado, ¿ya? Y de ahí, ¿qué es lo que vamos a realizar? El examen físico se lo hace céfalo-caudal, de la cabeza a los pies. Alternar la revisión con la entrevista, es importante también la entrevista, y brindarle confianza y seguridad en todo momento al paciente y también ser prudente al momento de hablar o valorar. Recordemos que la prudencia es parte fundamental dentro de lo que es el equipo de salud. No podemos emitir ningún criterio clínico sin consentimiento del equipo personal, porque esto puede perjudicar la salud emocional del paciente. Aquí tenemos todo el material de equipo. La anamnesis, eso ya lo vimos. ¿Qué es la anamnesis? Es la información que un paciente suministra al médico o enfermera para la elaboración de la historia clínica y tiene por objeto determinar el estado de salud o enfermedad del paciente y se obtiene a través de la entrevista. La entrevista es el diálogo que mantiene la enfermera con el paciente. La anamnesis, bueno, también la anamnesis podemos dividirla en la enfermedad actual, que debemos recabar información sobre síntomas específicos como que dolor, fiebre, cefalea, que es dolor de cabeza, cambios en la defecación, en la micción, etcétera. Y también tratamientos recibidos, antecedentes patológicos, registrar absolutamente todo. Así el paciente me diga que él es hipertenso, que no comió, todo tengo que yo anotar en mi historia clínica. El examen físico consiste en cuatro técnicas semiológicas básicas y fundamentales, que son, en primero, inspección, todo lo que tiene que observarse, palpación, percusión y auscultación. La inspección, vamos a comenzar por la inspección. ¿Qué ustedes creen que es inspección? Inspección es la apreciación con la vista desnuda. ¿Qué significa? Observar todas las estructuras del paciente. ¿Cómo es el examen físico? De la cabeza, reviso, solo observando, nada más. Podemos ayudarnos de un otoscopio para observar estructuras ópticas a nivel del oído, estructuras nasales. ¿Qué es lo que vamos a observar ahí? Aspecto, color, forma, tamaño, movilidad, simetría, etcétera. Antes de irnos aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Si revisamos a nivel bucal, podemos encontrar esto, por ejemplo, una lengua con el virus del papiloma humano, una lengua
con aftas, que es la estomatitis. Miren, aftas son esas pequeñas úlceras que son provocadas, ¿por qué? Por el virus del herpes simple. También podemos observar nosotros aquí, por ejemplo, si el paciente tiene una amigdalitis por estreptococos. ¿Cómo se observa? Colocamos una paleta y miren cómo van a estar esas amígdalas inflamadas. Generalmente, cuando hay una amigdalitis con purulenta, con placas, que son estas cosas blancas, se tiene que, bueno, si no se hace un examen, se entiende que es por estreptococos. Por lo tanto, ahí vamos a tener que colocarle al paciente penicilina, ¿ya? Si es un recién nacido, un paladar hendido, que esto puede provocar un labio leporino, todo esto podemos observar nosotros solo observando, ¿ya? No estamos haciendo nada más, solo con la inspección. Ahora, otra cosa importante es la valoración a nivel pupilar. Las pupilas se contraen cuando la persona está consciente o cuando la persona muere, ocurre lo que es la midriasis, se relaja demasiado, hay una acomodación, los músculos ciliares, que son los músculos que tenemos dentro del glóbulo ocular, que es lo que regula el ingreso de luz, ¿ya? Para su fracción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos las pupilas isocóricas, también es importante valorarlas cuando las pupilas tienen igual tamaño. Cuando las pupilas están contraídas se llama miosis o mióticas. Cuando las pupilas son grandes, están dilatadas, se llama midriasis. Cuando una pupila está contraída y la otra está dilatada, se llama anisocoria. Vamos con la siguiente técnica, que es la palpación. Es la apreciación manual de la sensibilidad, la temperatura, la consistencia, la forma, el tamaño y la situación de los movimientos de la región explorada. Aquí ya. Dentro de la palpación, ¿qué más podemos palpar? Podemos palpar estructuras, podemos palpar ganglios. Vamos a ver si ven, aquí todos estos ganglios podemos palpar una hernia, ¿ya? Miren cómo se puede palpar una hernia también. Podemos palpar el abdomen, si el abdomen está globuloso, ¿cómo se va a observar un abdomen globuloso? Así grande, distendido, duro, miren, ¿ya? Y podemos observar eso. ¿Qué más podemos observar? Una hepatomegalia, cuando el hígado está más grande, podemos palparlo y sentirlo. ¿Qué más podemos observar? Bueno, también podríamos observar una ingurgitación yugular, ¿ya? ¿Qué es esto? Cuando hay una insuficiencia cardíaca o un problema a nivel de estenosis de las válvulas y podemos encontrar que haya un retorno venoso, cuando no es lo correcto. Eso. De ahí en la percusión, ¿para qué me sirve la técnica de percusión? ¿Cómo hago la percusión? Eso lo vamos a ver en práctica igual, pero lo vamos a ver en la teoría. La percusión realizamos pequeños golpes para ocultar sonidos. En donde exista mayor cantidad de aire o zonas huecas es en donde mayormente vamos a escuchar sonidos. Un sonido timpánico, un sonido hiposonoro, hipersonoro o un sonido mátido. Ya vamos a ir haciendo esas diferenciaciones más adelante. Y también podemos palpar específicamente, podemos palpar a nivel de tórax, a nivel pulmonar o a nivel abdominal. Aquí tenemos otra cosa que es importante, los cuadrantes abdominales. Tenemos 9 cuadrantes abdominales a nivel derecho, hipocondrio derecho, región epigástrica, hipocondrio izquierdo. Debajo tenemos la región lumbar o también lo conocemos como flanco derecho. Flanco derecho, mesogastrio y flanco izquierdo. Zona ilíaca o fosa ilíaca. El hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. ¿Qué es lo que también vamos a ver aquí? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que pueden revisar las diapositivas. Aquí tenemos qué estructuras vamos a encontrar en cada uno de los cuadrantes. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿pero de qué me sirve a mí eso? Para poder valorar. Por ejemplo, si yo tengo que el paciente tiene un dolor en la fosa ilíaca derecha y también que se irradia al mesogastrio, suponiendo a través de la clínica y los exámenes semiológicos que yo le haga,
puedo decir que el paciente tiene una apendicitis o tiene un diagnóstico presuntivo de una apendicitis. ¿Qué es la apendicitis? La inflamación de esta estructura que nosotros podemos observar aquí. Miren, esta estructura. De ahí también tenemos aquí esta imagen importante, revísenla, léala y apréndesela sobre qué es lo que nosotros vamos a encontrar en cada cuadrante a nivel de patología. Por ejemplo, una apendicitis, un dolor pélvico, una hernia umbilical, un colon inflamado, una pancreatitis, una úlcera estomacal. Cuando usted dice me duele la boca del estómago, ¿qué es lo que queda aquí en la boca, en el hipogastrio, en el epigastrio? Es el estómago. Por eso es que duele ahí, ¿ya? Que ustedes le dicen la boca del estómago, pero ustedes tienen que decir tengo una epigastralgia, que es dolor en el epigastrio. Auscultación. ¿Qué es la ocultación? La ocultación consiste en la apreciación del sentido de la audición. Me coloco el estetoscopio y voy auscultando campos pulmonares, focos cardíacos o sonidos abdominales. Aquí tenemos cómo debemos ocultar específicamente los campos pulmonares. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar nosotros aquí? Vamos a encontrar los ruidos pulmonares. ¿Qué es lo normal? El murmullo vesicular es un sonido normal. Lo anormal tenemos los estertores. Cuando yo diga estertor, significa que es un sonido pulmonar anormal. Ya podemos tener sonidos anormales crepitantes, subcrepitantes, roncos, sibilantes, estridor o roce pleural. Y aquí tenemos los estertores. Ya vamos a ver ahorita un video para poder ocultar eso. Por ejemplo, en las vías superiores vamos a escuchar un estridor, vías aéreas periféricas, un ronco sibilante. A nivel del parénquima pulmonar, estertores secos, los crepitantes, o sea, donde a nivel alveolar o a nivel de los bronquiolos. También soplos y a nivel de la pleura vamos a escuchar un soplo pleural o un roce pleural, específicamente cuando el paciente tiene un neumotórax. ¿Ya? Vamos aquí. ¿Ya? Mi trabajo es fácil Vamos a porque uso escuchar Clica. ahorita. Así es como llevo el control de todo. Por favor, pongan mucha atención porque esto les va a servir para poder identificar los diferentes sonidos. Vamos. Ahí tenemos un murmullo vesicular normal, inspiración y la expiración. Escuchen. Inspiración, expiración. Eso es lo que nosotros vamos a escuchar cuando nos coloquemos el estetoscopio y estemos colocando los focos pulmonares. Ahora sí, vamos a escuchar los estertores, los sonidos anormales. Crepitantes. La inspiración, la expiración. En la inspiración es en donde vamos a escuchar especialmente el sonido crepitante. Y aquí tenemos las patologías. ¿Dónde se va a escuchar? ¿Cuándo? ¿En qué patologías? En la neumonía, en la bronconeumonía, estertores de desplegamiento producido por estar en decúbito prolongado,
estasis o edema pulmonar debido a una insuficiencia cardíaca. Ahí vamos a escuchar crepitante. Ahora vamos con otros sonidos subcrepitantes. ¿Dónde vamos a escucharlos? Ahí cómo se escucha. Estos sonidos subcrepitantes los vamos a ocultar en la bronquitis aguda, bronquitis crónica, neumonía también, bronconeumonía, hemoptisis, ya, expectoración con sangre, tuberculosis pulmonar y evacuación de abscesos pleuropulmonares. Vamos. Y ahora vamos con los sonidos roncos. En la expiración es donde se escucha el ronco. ¿En qué patologías vamos a escuchar? En bronquitis aguda, bronquitis crónica, en compresiones u obstrucciones de los bronquiolos, tuberculosis, patologías como el COVID-19. Los roncos. La expiración. Vamos con las sibilancias. Al momento de la expiración suena como un silbido, por eso se llama sibilancias. Hay pacientes que se escuchan sin estetoscopio. ¿Ya? ¿En qué pacientes vamos a encontrar? En asma. ¿Por qué? Porque los bronquiolos los bronquios están reducidos en su diámetro. Bronquitis aguda, bronquitis crónica, incompresiones o obstrucciones de bronquios finos, neumonía y en EPOC. Este es el estridor, es más arriba. ¿En dónde vamos a escuchar el estridor? En croup viral, pertusis, epiglotitis, inflamación del epiglotis, en compresiones o obstrucciones de bronquios, abscesos en las zonas altas, tumores de la vía aérea, respiraciones y estrechamiento después de una intubación. Y por último tenemos el roce pleural. ¿En dónde vamos a escuchar roce pleural? En pleuritis seca, pleuresias con derrame pleural. Y ahí tenemos los diferentes sonidos. ¿Ya? Muy bien. Continuemos. Seguimos ahora focos cardíacos. En los focos cardíacos vamos a ocultar, bueno, vamos a hacer la práctica ya, en 4 lugares. ¿En dónde ustedes piensan que vamos a ocultar? Pregunto. ¿Mm? Por encima de la válvula aórtica. Aquí queda la válvula aórtica. Vamos a escuchar en la zona aórtica, en la zona tricúspide, en la válvula tricúspide, en la zona mitral y en la zona pulmonar. Esos son los lugares que vamos a ocultar. ¿Y nosotros qué vamos a escuchar ahí? Vamos acá. Sonidos cardíacos. Igualmente, vamos a escuchar los sonidos cardíacos cuando hay soplos. Ahí está el corazón. Las válvulas. Esas son las válvulas, si ustedes ven, son 4. Ahí tenemos un desdoblamiento del segundo ruido. Tercer ruido cardíaco o galope. Cuarto ruido. Y esa es una taquicardia.
estenosis de la válvula aórtica es la de aquí. ¿Qué significa? Hay un soplo, porque no se pueden abrir correctamente las válvulas. Se escucha un soplo diastólico. Hay una regurgitación aórtica, significa que esa válvula, como no se cierra correctamente, la sangre que debe pasar a la aorta se está regresando al ventrículo izquierdo. Ahí podemos observar la imagen. Ahí también tenemos una regurgitación mitral. La válvula. Una estenosis de la válvula mitral también. Y de ahí nos faltaría ocultar, ¿qué cosa? Sonidos abdominales, que son los sonidos hidroaéreos. Cuando escuches el de tu garganta, desinfecta. Tenemos Ruidos hidroaéreos se auscultan de la siguiente forma. esos son los sonidos. Esos son los movimientos peristálticos normales que hacen nuestros intestinos, tanto delgado como grueso. Miren. ¿Ven? Los ruidos hidroaéreos pueden estar aumentados o disminuidos. Es lo que podemos ocultar. Ya, muy bien. De ahí vamos ahorita sí a lo que tiene que ver la valoración neurológica del paciente. El paciente debe estar orientado en tres esferas: tiempo, espacio y persona o lugar que se llama. ¿Cómo evaluamos esto en el paciente? Preguntándole. Muy buenos días, disculpe, ¿en dónde se encuentra? El señor está en el hospital, te dice mi casa, está desorientado. Muy buenos días, disculpe, ¿qué día estamos? ¿Qué año estamos? 1890. Está desorientado. Persona, ¿cómo se llama usted? Corroboro con la cédula o corroboro con un familiar para que me dé una información veraz, una información directa. Entonces ahí podemos decir que el paciente está desorientado en espacio, puede ser en tiempo o persona. Los estados de conciencia. El estado de conciencia es aquel que se encuentra activas las funciones neurocognitivas superiores. El estado de conciencia determina la percepción y el conocimiento del mundo individual y del entorno. Aquí tenemos la valoración neurológica. Tenemos 5 tipos de conciencia: conciencia, sonolencia, estupor, coma superficial o coma profundo. Conciencia, que es la percepción de uno mismo y del medio ambiente. La persona, el paciente, puede tener un estado de alerta. Alerta significa el paciente es capaz de responder espontáneamente a todos los estímulos del mundo exterior, del medio. Y si se le pregunta, sabe su nombre, la fecha, el lugar y dónde se encuentra. Ya, ahí, bueno, tenemos otro concepto: somnolencia. ¿Qué es somnolencia? Este estado, el paciente tiende a permanecer dormido, está somnoliente hasta que se duerme. Puede ser despertado con cualquier estímulo sensorial o sensitivo, llegando fácilmente al estado de alerta. Pero el estado estuporoso es un estado en el que el paciente no responde, pero puede despertar brevemente por un medio de un estímulo fuerte, tal como un dolor punzante. Solo cuando usted haga un estímulo doloroso, el paciente reacciona y vuelve a su estado de estupor. El coma, el estado en el cual el paciente está completamente inconsciente, no receptivo e imposible de despertar. El paciente no se va a despertar. Los pacientes que están en ese estado no responden a los estímulos externos, tales como dolor, luz, y no tienen ciclos en que duermen y están despiertos. El coma es el resultado de un trauma generalizado y difuso del cerebro, un traumatismo craneoencefálico o cualquier problema como una encefalopatía o un accidente cerebrovascular, y que abarca lóbulos cerebrales y tronco cerebral. Aquí tenemos una ficha de cómo debemos describir. Estado mental: alerta, orientado, le hacemos una X, deprimido, irritable, y sus signos vitales. Ahora, para realizar la exploración física, ya hemos ido viendo, hay que evaluar el sistema nervioso. ¿Cómo evaluamos? Con los reflejos. Reflejos que el paciente tenga.
sentido del tacto, que pueda palpar, pueda sentir frío, presión, resistencia. Colocamos brazos, hacemos ejercicios de fuerza, si está normal. Si está normal, no vamos a tener reflejos, vamos a tener una disminución de sus sentidos, una ausencia de sensibilidad y movimiento. El estado de orientación, bueno, ya lo vimos. La piel, una piel normal sería lisa, llena y sin manchas. En el anciano suele estar arrugada y seca. Anormal, lesiones, eritemas, hematomas, escaras, heridas quirúrgicas o traumáticas. La piel pálida, cianótica, edemas. A ver, ustedes me van a hacer un glosario de toda esa terminología que ustedes ven aquí y me lo van a presentar para la siguiente clase. ¿Qué es lo que van a realizar? Van a realizar de todo lo que ustedes están observando aquí, desde piel, cabello, uñas, cabeza, ojos, oídos, boca, tórax, cardiovascular, abdomen, genitales, sistema musculoesquelético, eliminación, miembros inferiores. Me van a buscar y me van a hacer un glosario, un deber que va a consistir en que usted va a ir catalogando en un lado por sistema lo que está normal y lo que está alterado. Y va a colocar una imagen para poder ir viendo con su concepto para poder hacer una diferenciación. Eso, chicas, el día de hoy ya les voy a subir eso a la plataforma. Muchas gracias y nos vemos la siguiente clase. Muy amables.